emprender desde el alma? Vamos. Bueno, una de las preguntas que me dejaron y que yo la puse de primera, que es como que yo, bueno, organice las preguntas como para seguir el hilo, ¿no? Ujú. Entonces, una pregunta que me dejaron es cómo conectar con la misión de vida. Ok, hay que entender primero la palabra misión. Yo la explico así, misión. Sion es una ciudad sagrada. Sion, en la tradición judío-cristiana se habla de Sion, y en la película Matrix, Zion, Sion. Tiene ese contexto de que es un sitio sagrado. Entonces, cuando tú hablas de misión, estás refiriéndote a cuál es tu sitio sagrado, o sea, cuál es tu hacer sagrado. O sea, ¿qué es lo que yo hago que lo considero sagrado? ¿Y qué significa sagrado? O sea, que le doy yo mucho valor, porque es algo que para mí es valiosísimo. Ejemplos. Cuidar a mis hijos, por ejemplo. Y estoy colocando una actividad que muchos pueden decir eso que va a servir para ganar dinero o para emprender. Sin embargo, hay muchas personas que cuidar a sus hijos es un hacer sagrado, es su misión. Y he conocido emprendedoras, bueno, aquí no tanto, en otros países que de eso han hecho muy buen negocio. Han montado sus daycares, o sea, sus guarderías, porque cuidaban sus hijos con tanto amor que luego vieron que había muchas mamás que por el trabajo no podían y ellas entonces daban ese servicio cuando te lo cuido por horas a tu niño, cuando veían en su casa ya lleno de muchachitos cuidando. Entonces, les pongo un ejemplo, simplemente para que sepan que cualquier actividad que ustedes le den mucho valor, que salga de su corazón, que lo hacen con amor, es un hacer sagrado y esa es su misión. ¿Okay? Entonces, esa es la misión del alma. Siempre, como les digo, siempre uno tiene que auscultarse internamente y ser muy honesto con uno mismo para descubrir esa misión. No sé si está clara la inquietud. Si les quedó claro, igual si ustedes quieren, acá pueden, hay una casilla de preguntas que también pueden dejarlas acá para que se las hagan a Andrés. Eso es algo que, de lo que, como yo les cuento, he sido fiel a mí, ¿no? Porque bueno, pues yo estoy metida acá también como para brindarles desde mi experiencia, contarles también las transformaciones que he tenido, ¿no? Y es como hacerle caso a ese llamado que yo he sentido, porque bueno, yo al ser pastusa y al criarme en esta zona andina, siempre sentí esa atracción y ese llamado por el saber ancestral, ¿no? Entonces, gracias a ese sentir, lo he sabido comunicar, contárselos y pues por eso estamos acá con mi comunidad. Entonces, otras de las preguntas que dejaron es cómo hacer que el emprendimiento dé ganancias suficientes para vivir de esto. Yo se la dejé esta pregunta a usted porque sé que es totalmente, yo sé que usted la va a saber responder muy bien. ¿Okay? Cuando tú haces algo por dinero, ahí te estás empezando a engañar, porque el dinero no es un objetivo de vida, es un efecto, así debes verlo. El dinero llega como efecto, como resultado de que ya tú estás brindando valor al mundo. Hay que tener una diferencia clara entre lo que es valor y lo que es dinero. Eso es fundamental. O sea, el dinero es simplemente un mecanismo, un instrumento de intercambio. ¿Okay? Pero no tiene valor per se. O sea, lo que es valioso es lo que los seres humanos crean, construyen, inventan y lo brindan a los demás para solucionar problemas, para facilitar la vida de las personas. Entonces, cualquier cosa que se crea desde ese espíritu generoso da valor. Y cuando tú eres constante en eso y das valor y das valor y das valor, eso por efecto te va a llegar dinero, porque es la forma como las personas van a retribuir ese valor. La forma más fácil es, mira, pues te pago por ese servicio o te compro tu producto. Entonces esa es la base fundamental. Hay que tener clara esa diferencia entre valor y dinero. Ahora bien, cuando ya tú estás en una dinámica, ese ciclo de doy valor y me está entrando ingresos, o sea, ya estoy teniendo dinero, entonces tú debes siempre mantenerte fiel a eso que estás haciendo, que es valioso y que está siendo reconocido por tu gente, por tus clientes o tu comunidad como valioso y ser fiel a eso. Porque en el momento que tú te desvías y empiezas a recibir el dinero y te enfocas en el dinero, desvirtúas el valor. Y le pasa a muchos emprendimientos. Y ahí es ahí, hasta ahí llega el emprendimiento. Cuando tú eres fiel en cambio a tu valor, a lo que es valioso y lo que haces es, con ese dinero que te entra, empiezas a crecer más el valor. O sea, multiplicar la capacidad de brindarle eso a más personas, ampliarte, reinvertir en tu negocio. Vas a ver que eso se vuelve como una bolita de nieve y empiezas a tener cada vez más ingresos, más ingresos, porque eso es como un mensaje de que estás entonces tú ampliando tu capacidad de brindar valor a más personas.
Eso es algo que me pasa a mí pues cuando empecé, ¿no? Y que es como uno de los miedos que tiene uno y es como saber cobrar, ¿no? O sea, es aprender a darle ese valor. Entonces, ¿cómo uno vence ese miedo de decir, pucha, o sea, realmente vale esto? O sea, ¿cómo perder ese miedo al valor que uno está pues ofreciendo, dando? La clave fundamental es creer en ti misma o en ti mismo. O sea, tener ese crédito. Mire que la palabra crédito es de creer. Entonces, ¿qué tanto yo creo en mí? Y ahí hay mucho para trabajar, por lo menos en el tema del coaching, porque generalmente nosotros no creemos en nosotros mismos. Culturalmente eso nos enseña que no somos valiosos, que el valor está siempre afuera. Entonces ahí uno tiene que girar creencias, bueno, hacer todo un proceso para realmente uno creer. Cuando uno cree en uno mismo, automáticamente uno se siente valioso. Y desde ahí uno establece lo que yo brindo, cuánto valor tiene. Y a veces eso puede sonar disparatado si uno se pone a medirse en términos de mercado, por ejemplo, que dice, no, pero es que mira, otras personas cobran tan bajito. Y entonces ahí si te pones, eso es un engaño también, te pones a tú ahí a un competir por precios, llegas ahí al mínimo, mínimo, como se dice, y sobreviviendo. Y ahí los que ya tienen una economía de escala te van a arrasar. Entonces no hay que caer en esa trampa de saber cuánto cobran los demás para entonces yo poner ahí mi valor. O sea, haz ese ejercicio de cuánto vale lo tuyo y establece ese valor de ahí. ¿Cómo sabes? Porque cuando tú recibes dinero por algo que tú has brindado y sientes, alegría, eso quiere decir que es un valor significativo para ti. Si tú recibes un dinero por algo y te queda la conversación mental de decir, mucha, como que esto no me va a alcanzar, hubiera cobrado un poquito, o sea, cualquier conversación que no sea una plenitud es porque te estás dando poquito valor en relación al valor que estás colocando algo. Y Entonces, usted tiene, eso es un ¿y existe indicador. como algún ejercicio que uno pueda hacer como para aprender a darle ese valor o a creer o algo para empezar desde ese punto? Porque yo creo que es como uno de los más importantes, ¿no? Porque cuando uno empieza, o sea, tiene todas esas dudas, o sea, como que si vale, o sea, como ese miedo fue pucha, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces uno como aprende a vencer esa cosita que uno lo pone ahí a dudar. Observándola y mira que toda esa vocecita, porque esa vocecita se llama saboteador interno y ese es el asesino de todos los emprendimientos, bueno, de la mayoría pues, porque cuando uno quiere emprender, antes de que ponga esa idea en papel, si quiere, ya en la mente, ya hay una vocecita diciendo, no, eso no va a resultar ni para qué pierdes el tiempo, no, eso no sirve, ¿no? Más bien vete a buscar un trabajo, no vas a tener cómo pagar el próximo mes tus cuentas, ¿no? Que estás de locos, si emprenden, jajaja. Hay todo un diálogo saboteador que tenemos los seres humanos en nuestra mente que mientras estemos a merced de ese saboteador, y sí es como querer dar una batalla con las manos atadas. Entonces, el primer ejercicio, me pregunta es aprender a observar esa vocecita en tu cabeza, porque ahí la vas a empezar entonces a manejar. Va a estar ahí, pero cuando tú la observas, tú ya no vas a estar a merced de esa voz, sino que la empiezas a cuestionar, decir, espérate un momentico, ¿por qué? ¿Cómo así que no puedo emprender? ¿Ok? Y ahí empiezas tú a ya crear una desidentificación con esa voz. Sirve también cuando tú escuchas esos saboteos, sacarlos a papel, escribirlos en un papel. O sea, todo eso que te dice, y a veces sale, como salen cosas a veces muy fuertes. O sea, una desvalorización, por ejemplo, cosas como que vos no sirves para nada, nunca has servido, que te vas a poner a hacer más, autocríticas muy fuertes sacarlos al papel crea generalmente una catarsis, o sea, te hace llorar, te hace sacar todas esas emociones. Eso es bueno, porque estás quitándole como la pega emocional a ese patrón de pensamientos. Entonces, te haces el proceso, es un ejercicio, eso se le llaman a veces actos psicomágicos, o sea, que estás tú exorcizando unos demonios internos al hacer ese ejercicio. Lo sacas a papel, lloras, a veces cuando es fuerte hasta te da soltura, te manda al baño. Bueno, todo ese proceso neurobiológico que lo haces está sacando todas esas creencias negativas. El papel luego coges, las lees, hasta y dices, pucha, yo pensaba, o sea, tenía toda esa negatividad adentro de mi mente, bueno, coges y quemas ese papel, lo entregas así al universo. Y le dices, Dios, te entrego toda esa negatividad, me pongo más en manos tuyas. Aquí tiene mucho también esa, no es cuestión de ser religioso, sino una fe, si quieren, no utilizan la palabra Dios, llámale en universo, llámale en inteligencia suprema, divinidad, Pachamama, lo que les sea más auténtico a ustedes, pero sepan que hay una amorosa inteligencia que nos está cuidando, protegiendo, que quiere vernos brillar. Entonces, cuando tú te conectas a ese poder superior,
créeme que eso te ayuda mucho a seguir para adelante. Porque al comienzo, como todavía no hay evidencia, o sea, todavía no hay el ingreso, todavía no está el negocio ya funcionando, hay que tener mucha fe. O sea, seguir adelante a pesar de que tus sentidos no vean nada concreto todavía. Y ahí esa fuerza interna, fuerza espiritual, de ahí viene la palabra fe, es útil. ¿Okay? Entonces, ejercicio para sacar el saboteador, ya les dije, sacarlo a papel y hacer todo el proceso de catarsis y fortalecer esa fe, creer en ti. Creer. Claro, Ujú. entonces así sacar, o sea, cada vez que uno tenga ese miedo es escribirlo, identificarlo y Sí, sacarlo, o sea, listo, ya observarlo. te escuché, pero identificarlo, listo, yo no soy esto y continuar con el fe y ese llamado que es la parte pues linda que uno está escuchando, que es pues el alma. Exactamente. Y ahí te vas a dar cuenta que ese impulso interno, ese es tu llamado del alma. Porque nuestra alma está conectada a esa inteligencia superior. Yo le suelo llamar el espíritu, o Dios, como quiera llamarlo. Nuestra alma se conecta a él. Entonces nuestra alma nos lleva a avanzar desde esa fe. El miedo se sigue sintiendo, pero no te detiene. Y ahí es la diferencia entre alguien que arranca y alguien que se quedó frenado. Ambos sienten miedo, pero el que logra éxito es que a pesar del miedo avanza, va a la acción, sigue adelante, aunque lo siente, pero no se deja frenar. En cambio, el que se deja frenar por el miedo, ahí se perdió la oportunidad. Y de pronto tiene ideas geniales, muy valiosas, pero ahí quedaron como semillas puestas en terreno árido, o sea, no fructifican, no terminan. Bueno, gracias. Claro. Acá tengo otra pregunta que esta pues la voy a responder yo, que es cómo crear una comunidad sólida. Eh, yo, la verdad, les digo, para crear una comunidad, definitivamente uno debe ser como uno es, o sea, ser fiel a lo que yo soy y mostrarlo aquí, o sea, no venir a mostrar en un celular algo que definitivamente no es ni existe, porque al final, cuando uno crea algo acá en el teléfono de lo que no es, pues es cuando ya uno se pierde y no logra conectar. Entonces, pues por lo menos yo he sido pues siempre fiel a mí, que yo hablo, me equivoco, o sea, me río, me burlo y lo disfruto, ¿no? Porque pues al final es como parte del camino, o sea, ninguno de acá pues somos nuevos en esta tecnología porque es que esto está recién naciendo, entonces eh, aprender y poder comunicarlo y mostrarlo. O sea, miren, yo soy así, o sea, con estos errores, con estas virtudes, así soy, así me amo y así me acepto. Entonces yo creo que eso es primero, o sea, fundamental para que uno después pueda estar acá en el teléfono y crear pues no la comunidad, o sea, siempre ser como uno es, o sea, no venir acá y salir a mostrar cosas que definitivamente pues al final no son. Entonces, desde que seas fiel a ti misma, yo sé que a veces, o sea, vernos al teléfono, uno ve esos detalles, esas cosas que a veces no nos gustan, pero pues esto es lo que nos hace a nosotros distintos, diferentes, únicos. Entonces, ya después el resto ya viene solo. O sea, al final acá todos somos hermanos, todos somos conocidos, todos nos gustan algunas cosas y otras no. Entonces acá uno viene a contar su historia. Por lo menos acá ustedes en Guaguita vienen conociendo mi historia y asimismo en su comunidad, pues contar lo que ustedes son, lo que están haciendo y lo que están construyendo y lo que están creciendo. Muy bien, excelente. Eso se llama autenticidad. Es un Claro, gran valor. Mira, estábamos hablando de las cosas valiosas. Pues cuando uno se muestra auténtico, pues uno es mucho más fácil porque no hay que estar utilizando ninguna máscara ni nada, se mostrarse como uno es. Entonces es muy liviano, que requiere un ejercicio porque ese ego es acostumbrado a ponerse una máscara, a querer lucir bien. Entonces cuando uno se muestra vulnerable inclusive, cuando uno se muestra, ya, se la cagué, pucha, wow, estoy en este problema, o a veces que no le da hasta las ganas de llorar, y a veces la comunidad se vuelve en un muy buen soporte emocional de quienes compartimos. Digo, por experiencia también, porque pues, yo tengo mi comunidad en YouTube.
Y mira que fue curioso que cuando más creció mi comunidad, mi canal, fue cuando yo estaba, pero bien mal, que había apenas vuelto de Estados Unidos, estaba sin un peso. Y lo chistoso era que era como incoherente, porque yo enseñaba a las personas a vivir bien, ¿no? Y se cree que vivir bien es estar súper bien. Y yo decía, no, ya estoy comiendo de lo que sabemos. Pero tengo este llamado, o sea, estoy aprendiendo muchas cosas de esta situación difícil. Entonces, lo que estoy aprendiendo, pues lo quiero compartir. Y eso, o sea, conectó con un montón de gente porque precisamente mostró que yo era un coach auténtico. O sea, no era de esos coaches que a veces se ponen la máscara de que tengo una vida perfecta y te voy a llevar también al éxito, ¿no? Sino que era una persona, finalmente, un ser humano como todos, bien decías tú, somos hermanos, arriba somos, en el camino andamos. Y la idea es apoyarnos mutuamente entre todos. Pues cuando tengo algo de valor, pues lo comparto. ¿Okay? Y eso siempre va a ser retribuido por las personas que conectan con eso valioso. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo vences los miedos para mostrarte ante los demás? Bueno, eso va en línea con lo que estábamos hablando ahorita. O sea, el atreverse a ser auténtico. Y ahí hay un aspecto que también debemos aprender, que es el tema de los juicios. ¿Okay? Nosotros los seres humanos hemos crecido en una sociedad muy criticona. O sea, que nos hemos juzgado y nos han juzgado desde el colegio. Cuando estábamos en clases y no se nos burlaban o nos hacían bullying. Entonces, eso queda como unas experiencias, quedan como unos temores a exponerse. Que no cree que cuando se expone es como que otra vez quedó así en el paredón, me van a fusilar. Las críticas llegan los haters. Entonces, el atreverse a exponerse y ver que todos esos haters y la gente que critique todo eso, lo único que está sacando es su propio dolor. O sea, proyecta su dolor. O sea, que en últimas no tiene nada que ver contigo. Entonces, eso te va dando como un empoderamiento y tal. Te va permitiendo ser vulnerable, ser auténtico, como estábamos hablando ahorita. Porque tú te das cuenta que el que te tira veneno no es tu veneno, es su veneno. ¿No? Empiezas a desarrollar una virtud muy bonita que se llama la compasión. Sabes a los haters con ojos compasivos. ¿No? O sea, no te enganchas con el hate y vas a devolverle el hate, ¿no? Ves con ojos compasivos, o sea, los dejas pasar. Y en las redes sociales inclusive hasta les agradeces, porque así sea basura que te tiren en su hate, pero el comentario, el like o lo que sea, pues ayuda a que el algoritmo aumente tu exposición. Entonces, bienvenidos haters. Eso sirve para ir superando esos miedos a exponerse finalmente, ¿no? Y miren que hablando de emprendimiento, las ventas y todo eso, ¿qué tal? O sea, ¿cómo vendería uno su producto y servicio si está con miedo de exponerse, si no quiere ser visto? Tienes que mostrarte. Y más ahora, en esta época donde se valora más y la gente es más consciente de ese valor llamado autenticidad, donde la gente conecta más con las personas que son auténticas. O sea, estaremos cansados ya del marketing, o sea, que te venden todavía por las grandes empresas de ese marketing muy maquillado, que te buscan pues como que compres algo que a veces ni necesitas, sino que realmente está la gente buscando cada vez más cosas de valor, productos de valor. Las mismas personas construyen desde eso valioso que tienen. En tu caso, por ejemplo, esa ropa que tú diseñas, ¿me entiendes? O sea, es una ropa nacida desde tu conexión propia con todo este tema andino, todo este tema ancestral. O sea, que nace desde ahí crear esas prendas tan bonitas. Arrancas con tus propios hijos como modelos. Pues imagínate, o sea, es algo que es muy propio, o sea, ese es tu sion, o sea, tu sitio sagrado, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu creatividad ahí puesta en esas prendas. Lo compartes al mundo desde quien tú eres, o sea, sin creerte así la mega o sea, diseñadora con el mega estudio, ¿no? Desde tu casita, tu cuarto y eso ha generado tu comunidad. Saben que esta pelada es verdad que está emprendiendo y yo le voy a comprar sus prendas. Entonces, eso es valioso, eso es bonito. Y así es que se crece. Gracias. Bueno, eh, y pues ya que dice usted justo, viene a colación, ¿qué ha sido lo más difícil para mí en este proceso? Me preguntan, ¿no? Para mí, en este momento, pues, o sea, durante estos 5 años ha sido creer, ¿no? O sea, definitivamente, como usted dice, o sea, tener como los saboteadores, o sea, y seguir.
ha sido como todo este proceso, ¿no? Que he tenido en Guaguita, o sea, como dice usted, o sea, yo trabajando desde acá, desde mi casa, o sea, y no tengo mi estudio, no tengo mi taller, no tengo, o sea, todas las cosas que uno ve y dice, ay, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo, pero entonces yo empecé a identificar esas vainas y yo decía, o sea, esto definitivamente es lo que yo tengo en este momento y es lo que estoy haciendo y lo he aprendido, o sea, digo, o sea, esto lo hago desde el amor, o sea, me ha costado, siempre yo digo, ay, pero ¿por qué no tengo esto? Y digo, o sea, no, no lo tengo en este momento, pero estoy trabajando para él. Entonces, o sea, definitivamente durante todo este proceso, para mí lo difícil es siempre vencer a ese saboteador que uno tiene, ¿no? A ese que le dice a uno, esa ropa, no, qué fea, o qué mala calidad, o qué malo esto, qué malo lo otro, y entonces esas dudas, uno como que, ah, pucha, o sea, ¿será que? Entonces todas esas dudas, y yo digo, o sea, bueno, este ha sido mi proceso, cuando me escriben a veces que mira la calidad, que se rompió, y yo pues, o sea, claro, como tienen comunicación directa conmigo, yo les digo, sí, mira, o sea, discúlpame, esto es un error y buscamos soluciones, o sea, eso ha sido lo lindo al final, que saben que como es conmigo, siempre se encuentra una solución. Pero definitivamente el saboteador es como el que más me ha hecho ahí, como siempre como que está, hijo de madre, como o sea, eso como ha sido como lo más difícil, ¿no? Aparte de pues aprender a comprender realmente el valor que yo hago, o sea, que es, o sea, si vale esto, entonces son esas conversaciones con el saboteador del valor a lo que uno hace. Entonces, pero he venido como trabajando a aceptar ese merecedor durante todo este proceso, de decir, bueno, sí, o sea, y yo trabajo para, yo estudié, me preparé para esto, he trabajado, tengo el conocimiento, entonces aprender a aceptar ese merecedor y eliminar pues el saboteador. Entonces, eso es como ha sido como lo más difícil, ¿no? Eh, esa, esa cosa. Muy bien. Y como ven, es todo un trabajo interno, es un trabajo mental. O sea, que a veces creemos que emprender y ya es como ponerme a hacer cosas afuera, pero realmente el emprendimiento arranca, como les dije, desde nuestro interior. Entonces, que el tema de coaching apoya mucho a las personas que primero se observen internamente. O sea, si estás con ese saboteador ahí y te vas a emprender sin haberlo observado, es como querer dar un carro con el freno puesto. O sea, va a ser mucho esfuerzo. Entonces, para manejar el saboteador ya les di una clave, ¿no? Observarlo. Como él es tan rápido y a veces sentimos el efecto del saboteo ya ni siquiera en la mente, sino en las emociones, porque ya estamos aburridos, frustrados, con ganas de mandar todo para el carajo. O sea, esas emociones negativas son efecto de que el saboteador nos dijo cosas, no lo pudimos observar y nos tragamos eso que nos dijo. Al tragarnos eso que nos dijo, sentimos que la energía se nos baja. Entonces, un truquito, un tip que sirve Anote. para observar ese saboteador es ponerle un nombre, ponerle un nombre, el que les nazca, Pepito, Fulanito, Rosita, bueno, lo que llega a muchos a veces les sale el nombre del papá o la mamá, porque a veces nuestros padres fueron medio saboteadores también con nosotros, entonces, lo que sea, pero que tú le pongas un nombre para que cuando llegue esa voz o cuando ya estás sintiendo el efecto ahí, entonces dices, ah, Pepito, ese es Pepito que estás jodiendo allá adentro, a ver, entonces tu atención interna la llevas a ver y claro, ahí pillas entonces las frases de que no, no sirves para eso, que te estás colocando de eso, o sea, ya, la voz ahí dándote varilla interna. Entonces, el hecho de ponerle nombre crea una desidentificación. O sea, tú internamente cada vez te vas dando cuenta de que no eres tú quien te sabotea. O sea, que hay una parte en tu mente que tiene ese patrón, es un programa. O sea, nuestra mente es como un software y ahí hay unos apps instaladas y ahí culturalmente nos instalan una app que se llama saboteo. Entonces, pero te vas dando cuenta que tú no eres el saboteador. O sea, no eres tú el que te estás bajando, no es algo que está instalado, pero a la medida que tú lo vas observando, le vas quitando fuerza. Así se va desinstalando un programa. Ojalá fuera tan fácil como coger y desinstalar el app.
Como las redes neuronales de nuestro cerebro trabajan es por repeticiones, toca estarlos constantemente ahí, observando, observando, como tú dices, sigue estando ahí, pero tú cada vez lo observas más y entonces menos efecto tiene en ti. Entonces, ese es el lado, digamos, de evitar el dreno energético por el lado sabotaje. Ahora sí, cómo aumentar la energía, que es muy útil para motivarte, para tener ganas, para vamos por esto. Entonces, también utilizando nuestra mente, cómo aumentamos la energía. Vamos a visualizarnos en ese momento donde nuestro emprendimiento está teniendo ese éxito que queremos, o sea, donde ya logramos X número de ventas, donde tenemos nuestros clientes que nos aplauden, nos abrazan, lo que sea. Imaginamos, utilizamos ahí la mente de manera positiva, imaginamos un escenario súper empoderante, un momento de triunfo. Lo imaginamos. Podemos hacer esto si quieren a modo de visualización o meditación en las mañanas o antes de irnos a dormir. Hacemos ese ejercicio, o sea, visualizamos ese momento, vemos ahí a ese emprendedor ahí, que somos nosotros mismos, pero en el futuro, teniendo ese éxito. Y en un momento determinado cogemos y nos le acercamos a ese, bueno, utilizarte a ti como Dianita, ¿sabes? Te ves a ti Dianita, así, haciendo una colección así, a nivel internacional, lo que sea, bueno. Entonces coges y te la acercas a esa Dianita del futuro, claro, ahí toda feliz, toda así, poderosa, muy reconocida. Y es como si la traes acá y le pides consejo y le haces preguntas a esa Dianita del futuro. Le dices, ¿qué me aconsejas que haga ahorita para ir ahí donde estás tú? Y toma nota de eso que te va a decir porque es bien poderoso. Te va a decir, pues cree en ti, haz esto, toma esta decisión, compra tal cosa. Utiliza muchos consejos de tu yo futuro. ¿Okay? Y una vez tengas ya esa información, ahora viene el segundo paso, que es bien importante. Coges y le dices a esa Dianita del futuro que te dé permiso para que te unas, así como hicimos con el saboteur, que nos desidentificamos de él. Con ese yo futuro exitoso, ese sí nos interesa fundirnos. Entonces, que es como si tú fueras un fantasma y te le metes al cuerpo de ese Dianita futuro. Así lo visualizas en tu meditación. Te fundes. Y cuando te fundes con esa Dianita futura, sientes toda la energía, toda la huella emocional que esa Dianita tiene en ese momento. Y vas a sentir así como que, o sea, te sientes ya en el final, o sea, en el éxito, te sientes habiendo logrado lo que quieres. Y con esa energía vibrándola en tu cuerpo, ¡pum! Ya, listo, vamos para este día, pues. O gracias, Dios, listo. Exacto. Eso es como que impregnas, eso es un truquito para impregnar toda tu biología y tus células con la energía del momento que quieres lograr. Aprendes a educar tu mente a que piense desde el final, o sea, que piense, no, ahorita me faltan tantas cosas, todo lo que necesito para llegar allá, no, sino que desde ahora empiezas a pensar como si ya lo tuvieras. Entonces, ese sentimiento de que todo esto que estoy construyendo es por algo que ya sé que se va a dar, empiezas a fluir desde una certeza, que es una fe poderosa. Pues ya simplemente siguiendo los consejos de ese yo futuro que te le dio para que simplemente voy a ir hacia allá, no hay duda, vas caminando hacia allá. Inclusive eso te hace disfrutar más del mismo proceso. Es como si ya supieras que va a tener un final feliz, entonces avanzas hacia allá. Entonces ahí les comparto ese otro tip, que es muy poderoso. Buenísimo. Bueno, eh, otra pregunta para usted. ¿Cómo logras la disciplina y la estructura en el emprendimiento del alma? Buena pregunta, porque la disciplina es lo que te impulsa a seguir haciendo aquello que haces al comienzo por la motivación. Luego, cuando ya no hay motivación, más tienes que seguir haciendo las cosas. Entonces, ahí necesitas disciplina. Entonces, la disciplina es uno aprender a soltar el apego a un resultado. Porque cuando tú te apegas a un resultado, no es que esté mal querer resultados, ¿okay? Pero una cosa es quererlo, otra cosa es apegarse. Cuando tú te apegas a un resultado, si el resultado por X y Y motivo no se da o se aplaza, empiezas a sentir entonces frustración y esa frustración te hace ser en inglés se dice quitter, o sea, como que te dejas, tiras la toalla, o sea, ya no sigues más, y ahí fracasa tu emprendimiento. En cambio, cuando tú te desapegas al resultado, tú sí
tienes un objetivo, caminas hacia allá, más aprendes a disfrutar del día a día, o sea, de las cosas que vas haciendo en tu día a día. O sea, hoy que voy a hacer esto, entonces aprendes a disfrutar tus actividades del día a día, que pasito a paso se va construyendo algo muy grande en el futuro, que es hacia donde quieres ir. Más ese disfrute del día a día va generando un hábito en ti, un hábito, que así el día a veces amanece gris y no estás con la mejor energía, pero ya ese hábito te impulsa y viene la disciplina a hacerlo, a levantarte, a hacer tu promoción, en el caso tuyo, hacer tu diseño, hacer las cosas que tengas que hacer para seguir moviendo tu negocio, tu emprendimiento. ¿Okay? Entonces, y eso va marcando esa disciplina. O sea, eso finalmente se vuelve un hábito de que siempre estás avanzando, avanzando, avanzando. A veces digas que no tengas toda la energía para hacerlo, pero avanzas. Eso sería en cuanto a la disciplina, que sería autodisciplina. O sea, que estás autodisciplinando y desde una forma amorosa, no a la fuerza, o sea, no obligándote, sino acostumbrándote a avanzar. Es clara la respuesta. Bueno, se acabaron las preguntas. Muy bien. Ustedes acá, si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda que les quedó por ahí resonando, porque, bueno, pues yo la verdad estoy muy contenta con el live, como que resolví. Igual las invito a que vayan a su canal de YouTube porque yo lo escucho todo el día, o sea, todo el día estoy escuchándolo, o sea, cada día como que me llega un video y es como un consejo y eso me gustaría, ¿verdad? Ahorita me acordé, me gustaría que mmm, yo justo vi el otro día el video de cómo intencionar, cómo, ay, la pregunta, ¿cómo es que es? En vez de afirmación a formación Ajá. en el emprendimiento. Ah, mira, Marce tiene una pregunta para antes, bueno, mientras la vas escribiendo, Marce, para que me gustaría que nos cuente de las, en vez de las Formaciones. afirmaciones, a formaciones, porque, o sea, definitivamente esto en el emprendimiento, o sea, nos sirve muchísimo. Bueno, las afirmaciones son un método para darle la vuelta al saboteador, precisamente. Eh, Les invito a que vean ese video que se llama Afirmaciones o Afirmaciones de mi canal, porque ahí explico bien la dinámica de utilizar ambas, tanto las afirmaciones como las afirmaciones. Hablando aquí específicamente de las afirmaciones, es una forma, precisamente se llaman afirmaciones, en que utilizamos al saboteador a nuestro favor. ¿Cómo? Utilizando la pregunta ¿por qué? A algo que el saboteador me dice que no tengo o que no es mi don o que, bueno, cualquier crítica que me tire el saboteador, pues ahí yo utilizo el por qué sobre eso y lo que llega siempre es información valiosa. Les pongo un ejemplo. Generalmente, por mi formación como ingeniero, ante todo, o sea, yo no fui del lado comercial, o sea, yo no era muy bueno en las ventas. Pues cuando ya me lancé ya como coach y tenía que ya con mi emprendimiento precisamente llegar a muchas personas, tenía que aprender a vender de alguna manera. En una de los módulos que facilitaba enseñándole coaching a unas personas y entre esas personas a quienes le estaba enseñando había una gerente comercial de un banco importante aquí en Colombia. Y entonces era curioso porque en el break, ella así un poquito como en broma me decía, hey, pero tú no vendes nada, ¿no? Porque si esta persona que yo la traje y mi prima y acá, tu hermano, el primer grupo que yo tenía de formación fue casi gente casi conocida, o sea, no nadie así que yo le hubiera podido vender. Entonces ella me decía eso, ¿no? No vendes nada, o sea, no hubiera traído estos amigos, pues no se hubiera armado el grupo de esa aplicación. Y me quedó eso como así como que, ay, sí, ¿será que no sirvo para vender? Justo después del break, el tema que tenía que señalar era de las afirmaciones. Y entonces utilicé precisamente esa situación como ejemplo. Entonces el saboteador exteriorizado, inclusive a través de la boca de esta persona, me decía, vos no sirves para vender. Entonces, ¿cómo se hace la formación? Utilizo el por qué y esa frase. Entonces, ahí les enseñé, les dije, ¿por qué yo soy tan buen vendedor? Esa es una formación. Eso que supuestamente es mentira, o que el saboteador me dice que es mentira,
uno utiliza el por qué y se hace uno mismo esa misma pregunta. Entonces yo les dije a ellos, ¿por qué yo soy tan buen vendedor? Y pum, me llegó de una respuesta importante que todavía aún hoy, 10 años después de eso, aplico. Y es que realmente yo no necesito vender. Yo soy tan buen vendedor porque lo que yo hago es compartir lo que para mí es muy valioso. Y lo comparto, simplemente. Entonces, esa pequeña respuesta hizo que yo me diera cuenta que tenía unas creencias negativas en cuanto a las ventas. ¿Por qué? Porque me había movido en un mundo empresarial, de ingeniería, de proyectos, negocios grandes, donde veía que el vendedor era mentiroso. Los vendedores, con tal de vender, era su arte, saber mentir, saber engañar para finalmente ganarse los contratos. Entonces, eso ya en este mundo, que era para mí una sagrada misión, no quería yo tener que mentir para vender. Por eso entonces tenía como ese conflicto con las ventas. Gracias a esa formación me di cuenta que sí se puede vender siendo honesto, o sea, compartiendo lo que para mí y considero para las personas es valioso. Ya que le resuene, bienvenido sea. Aquí tengo el curso, el programa, la certificación, lo que tengo por brindar. Que no le resuena, no hay problema. Está bien, hay un desapego al resultado. Y entonces, así se utilizan las formaciones para darle la vuelta, como te digo, al saboteador. Ahí puse de ejemplo el tema de las ventas, pero aplica para cualquier cosa que, que tu saboteador te esté diciendo y que te impida ir hacia lo que quieres. Carlos, Y se te fue siguiendo lo el que, audio allá, ya te vuelvo. siguiendo al hilo de lo que usted acaba de decir y lo que nos escribe Marce, ¿no? Es que seguir el algoritmo es como medio esclavizante. Entonces me gustaría saber ustedes cómo lo manejan, si van siguiendo los algoritmos. Mira, yo, o sea, desde mi punto, la verdad, o sea, estoy como muy desligada del algoritmo, o sea, no lo veo, no, la verdad no me importa. Yo publico en el momento, por eso yo les digo, cuando yo publico es todo muy espontáneo, la verdad es como lo que dice usted, o sea, estoy desapegada al resultado. Yo publico en este momento una foto, la verdad no sé si el algoritmo me sirve o no, yo me doy cuenta muchas veces que no, pero no me importa, o sea, llego y lo hago, o sea, porque definitivamente no quiero entrar en eso, ¿no? Que era la dualidad que yo tenía, o sea, yo antes decía, jue madre, o sea, qué pereza estar en el teléfono esclavizada, es algo que yo no quería, o sea, decir, o sea, no quiero encontrarme en estas situaciones. Entonces simplemente fluyo al tiempo en el que yo me siento más conectada, yo, no en el algoritmo. Entonces ahí yo me desapego y pues hay cosas que sí les gusta y pues llegan y el algoritmo al final son las personas que están conectadas acá en el teléfono. Entonces, si les gusta, les dan esto, pero yo no me fijo como, o sea, realmente no me fijo en el resultado, o sea, si les gustan mis fotos, si yo les dejo comentarios y no me responden nada. Entonces realmente, o sea, me desapego de eso, yo fluyo, les comparto un poco de mi vida, de lo que yo les escribo, o sea, porque a mí me gusta mucho conversar, o sea, yo creo que no se dan cuenta, pero yo converso mucho cuando publico una foto, les digo qué les parece, que todo esto, pero, o sea, si me comentan o no, pues yo digo, listo, o sea, este es mi trabajo. Entonces, si el algoritmo sí me ayuda, si no me ayuda, o sea, como que al final no le doy mucha importancia. Pero a lo que sí yo comprendí, porque antes no tenía un plan, entonces, porque yo antes era como que, ay, ¿qué publico? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, siempre como en la cabeza, pensando, porque al final, pues uno aquí, o sea, en mi trabajo, yo ya me di cuenta y lo acepté, es que es crear contenido. Entonces yo dije, ¿qué contenido voy a crear que sea de valor, que al final me aporte tanto a mí para las personas que me siguen? Entonces, organicé, como les voy a mostrar, que justo lo tengo aquí, organicé, porque al final, pues este es mi trabajo, ¿no? Entonces organicé mi feed para no estar, miren, o sea, este es mi feed, ¿no? Entonces yo ahí organicé las publicaciones que voy a hacer, entonces subir una foto, subir un reel, subir esto. Y a medida de que yo tengo eso, yo más o menos digo, bueno, a este horario como que me conviene publicar y no. Y ya después definitivamente, si el algoritmo me muestra o no me muestra, pues ya realmente no, como que no fluye. O sea, el crecimiento se va dando a la medida en que
pues como uno quiera verlo, ¿no? Pienso que eso no es importante, la verdad no. O sea, como que soy desconectada del algoritmo, yo. Hay personas que sí están súper conectadas, que son súper rigurosas y pues obviamente se ve todo su crecimiento, que hacen como que todo lo que el algoritmo dice, pues, pero para al final me parece que eso a mí ya es como encadenarlo al teléfono y pues yo personalmente no quiero eso. Entonces ya pues cada uno decide cómo vivir ese proceso con las redes. Muy bien, está mostrando en la práctica algo que yo hace ya más de un año publiqué en un video en mi canal que se llama La solución al dilema social, donde se habla de estos temas de las redes sociales, porque estos algoritmos de las redes sociales pues están diseñados para uno pues darle rentabilidad a esas empresas y para ello requieren que la atención de las personas esté ahí agarrada, o sea, tomar tu atención y que estés pegado ahí lo más que puedas. Entonces, hay que estar por encima de esa mecánica, o sea, utilizar las redes sociales a favor nuestro. Y para ello, en resumen, lo que digo en ese video es básicamente lo que tú estás diciendo, o sea, uno, importancia cero a toda esa inteligencia artificial. O sea, entras, compartes desde tu corazón, desde tu alma, compartes y punto, ya te desentiendes de eso, desapego el resultado de que cuántos likes te dan, de cuántos comentarios, ¿no? O sea, apenas compartes y se fue. Ya estás pensando en lo siguiente, en qué valioso voy a compartir. Y no estás, o sea, nunca metes en las redes sociales a estar ahí uno ahí con el, como matando tiempo, pues que ahí estás drenando tu energía en vez de estar utilizando tu mente para crear. Eso sí, no es un buen hábito, estar del lado opuesto del algoritmo. Básico para compartir información, y como tú decías, o sea, lo que es valioso. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi criterio es primero un tema que a mí me guste. O sea, hablar cualquier cosa de carreta no, tiene que ser algo que a mí me interese, me guste. Y segundo, de este tema que a mí me guste, que de eso siento que puede ser valioso para las personas a quienes les voy a llegar. O sea, que les dé algo realmente, genuinamente de valor. Y no pensando en que, bueno, y ahora, ¿y cómo entonces le voy a vender eso ahí? Cada vez más me desvinculo de estar en algún momento metiendo la cuña, bueno, y cómprame el curso. Y pues al final de mis transmisiones pongo ahí como el link, pues cuando te interesa o resuena algo conmigo, pues bueno, contactan. Pero el enfoque es en eso valioso que le comparto a las personas. Y eso a las personas les llega. Llegan, en más tú te desapegues del resultado. Eso, el resultado va apareciendo. Así que muchas gracias. A Un cordial usted, saludo pues muchas a gracias. todos. Un abrazote enorme. Gracias a todos por estar aquí. Un besito. Bueno, Chao. feliz tarde, feliz noche a todos.